Perfecto. En la carpeta Proyectos de Evaluación de Estadística, primero ahí donde entregaron el avance, van a encontrar el comentario de evolución y agregué todos estos enlaces nuevos. En principio, esta rúbrica que tiene los criterios de evaluación. La idea que es que esta actividad sea como la evaluación final del bloque de estadística y quiero que sea coevaluada. O sea, además de evaluarla yo, quiero que la evalúen ustedes, que lleguemos a un acuerdo, que la evaluemos entre todos y todas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hice fue fijar los criterios sobre los cuales basar la corrección. Si bien es un video lo que tienen que entregar y juegan formatos, estilos, creatividad, bla, 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 no estamos en un curso de creación de audiovisuales, así que esas cosas no las vamos a calificar, cuanto más bueno mejor, porque va a ser agradable a nuestra vista, pero lo que vamos a calificar es lo que tiene que ver con respetar la consigna y con lo que tiene con estadística, ¿no? Eso es lo que podemos calificar de este curso. Lo otro es un poco para divertirnos y salir del formato tradicional. Entonces, generé ahí una tablita con 24 puntos posibles. Obviamente eso después se dividirá entre dos e irá a la libreta, ¿no? Los que logren el 24 puntos tendrán un 12 en la libreta. Y para sacar un trabajo mínimo suficiente de 6, habrá que sumar 12 puntos, ¿verdad? Porque al final se dividirá entre dos. Entonces, lo primero que decía es respetar la consigna, si se respeta la duración entre 1 y 5 minutos, ahí ya tienen un punto. Acá hay un error, debería decir un archivo MP4, porque eso es lo que les pido, que sea un archivo MP4. Lo voy a cambiar esto y lo voy a corregir, pero si entregan el archivo en el formato solicitado tienen un punto. Si entregan la entrega final dentro del plazo establecido, que es el domingo a las 22 horas, domingo que viene, es un punto. Si entregaron el avance dentro del plazo, que fue el viernes de noche pasado, otro punto. Si Profe, recurrieron a una fuente oficial, medio punto. Si realizaron una encuesta o un relevamiento, medio punto más. Algunos grupos hicieron solo una de las dos cosas, está bien. Yo considero que se saca más nota los grupos que hicieron las dos cosas. Para algunas variables fueron a recurrir a fuentes oficiales y para otras hicieron una encuesta. Por eso se sacaría completo el que utilice las dos. Eh, entonces ahí ya ven que tienen un mínimo de puntos por respetar lo que es la consigna. ¿Sí? Y después por el estudio de cada variable por separado. ¿Sí? Si realizan la tabla de frecuencias con al menos de 50 datos para la variable cualitativa, ahí tendrán hasta 3 puntos. Digo hasta 3 porque ahí se puede dar, yo qué sé, que hagan una tabla de frecuencias, pero en vez de poner las 4 frecuencias, pongan 2. Bueno, no son los 3 puntos. O que hagan una tabla de frecuencias completa, pero no usaron, en vez de usar por lo menos 50 datos, usaron 30. Bueno, ahí tendrán menos puntos, ¿no? Tendrán 3 puntos el que hace la tabla de frecuencia bien hecha con las 4 frecuencias y utiliza por lo menos 50 datos, ¿sí? Sacados de una fuente oficial o de una encuesta. ¿Ah? Y bueno, un punto si calculan la moda y un punto si realizan por lo menos un gráfico sobre la variable cuantitativa. ¿Sí? Para la variable cuantitativa discreta, lo mismo. Hasta 3 puntos si realizan la tabla de frecuencias con al menos 50 datos. ¿Sí? Hasta 2 puntos si calculan moda, media y mediana. ¿Sí? Un punto por calcular el desvío, que es la clase de hoy, lo vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Y un punto por realizar al menos un gráfico. Y lo mismo para la variable cuantitativa continua. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes sepan qué es lo que se les pide como mínimo. Bueno, para sacarse un 12 se les pide que cumplan con todo esto. Bien, que esté bien hecho. ¿Sí? Y después yo voy a usar esta tablita para evaluarlos y la idea es que ustedes también usen esa tablita y le pongan una nota a su trabajo.
Y después nos sentamos a ver qué le pusieron ustedes, qué les puse yo, dónde están las diferencias, dónde están las coincidencias. ¿Sí? A eso llamo lo de coevaluar. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Bien, así que esto lo voy a corregir para mañana, donde dice MP3 va a decir MP4 y queda solucionado, queda completo. ¿Tá? Ténganla en cuenta, la idea es que ustedes tengan en cuenta qué vamos a evaluar para el momento que están pensando y haciendo el producto final, que es el video. Si tiene todo eso, seguramente tengan buena nota, si le falta mucho de eso, seguramente tengan mala nota. ¿No? Es como saber cómo se gana el partido antes de jugarlo. ¿Sí? Bien. Eh, Además, vuelvo a la carpeta, además de este cuadrito, que es esto que ven acá, puse varias cosas. Estadística con la calculadora es un manualcito breve realizado por un colega. Tiene 8 páginas, pero la mayoría son fotos que les explica justamente con fotos cómo calcular la media y el desvío estándar. De vuelta, el desvío estándar es lo que vamos a ver esta clase, con la calculadora. O sea, cómo ingresar todos los datos, acá se toma el ejemplo de estos datos, ingresarlos a la calculadora científica para este modelo, ¿sí? Y calcular después la media, la moda, el desvío, ¿sí? Acá, por ejemplo, ahí está calculando la media. Entonces, quien tenga de estas calculadoras podrá seguir este manual al pie de la letra y podrá utilizar la calculadora para el trabajo que están haciendo, donde van a tener que calcular media, moda y mediana de las 3 variables que están trabajando. ¿Sí? Entonces acá tienen como una punta por si quieren usar la calculadora científica. Les decía, es para este modelo. Si tienen otro modelo de calculadora, en YouTube está lleno de tutoriales que les explican a calcular media, moda, mediana, desvío, ¿sí? Todo en la calculadora. De hecho, vuelvo para atrás y además de este pequeño manual, les puse 2 enlaces a YouTube, ¿sí? Con distintas calculadoras. Eso, si tienen ganas de usar la calculadora y no hacer todo a mano, mirando un video de 5 minutos seguramente lo logran hacer. ¿Tá? Y por último, acá hice un video que grabé dándole la clase al otro grupo de La Paloma, donde explico cómo utilizar el GeoGebra para hacer gráficos, tablas de frecuencias, que las haga el GeoGebra. O sea, si yo no quiero hacerlo todo a mano, puedo pedirle a GeoGebra que si te doy estos datos en bruto, tú me haces la tabla de frecuencias con estos intervalos y te pido que me hagas el gráfico y que me calcules la media, la mediana, el desvío, bla, 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 todo lo hace GeoGebra. ¿Sí? Entonces, no es que tengan que hacerlo con una de estas herramientas, sino que son herramientas posibles, que les pueden solucionar. Ahora, el que tiene ganas de trabajar a mano y hacer las tablas a mano y dibujar las gráficas a mano, perfecto, divino. Cada uno como quiera. ¿Sí? Les estoy tirando opciones. Si tienen ganas de usar GeoGebra, si yo hoy tuviera que hacerlo, utilizaría GeoGebra. ¿Por qué? Porque es fácil de aprender y hace todo solito. Entonces lo único que necesitaría es bajarme la imagen de la tabla de frecuencia, bajarme la imagen de la gráfica, y ustedes me dirían, pero ¿y eso es copiarse? Eso es pedirle a la computadora que me haga, y sí, para eso están las computadoras, ¿no? No solo para escuchar música y jugar juegos. Las computadoras están para hacer el trabajo arduo y difícil, que lo hacen en fracciones de segundos, porque piensan a la velocidad de la luz. Entonces, dejémosles esa tarea a la calculadora o a la computadora, ¿sí? No está mal. La idea es poder utilizar por lo menos una herramienta para poder hacer todo esto, ¿sí? Sea el lápiz y el papel o la computadora, ¿sí? Recomiendo ver esto de GeoGebra. Tiene 10 minutos esta clase y van a aprender cómo se hace, muy fácil, y ahí se hace todo. ¿Tá? Si tienen dudas pueden preguntar, obviamente. Entonces, estos fueron como las ayudas que les voy tirando, porque esta semana van a tener esa es la única actividad que van a tener,
es hacer el video, que tiene que llevar entre 1 y 5 minutos. ¿Tá? La clase de hoy, ahora voy a dar 15, 20 minutos hablando de qué es el desvío, que es algo que les estoy pidiendo que calculen y todavía no dimos, así que lo vamos a dar hoy y se termina la unidad de estadística. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Voy a pasar la lista, que hoy en día se hizo hacer así y sacar una captura de pantalla. Muy bien. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Y vamos a... Este es el capítulo 4 del libro, ¿sí? Está publicado, lo muestro... Ya no me acuerdo ni yo dónde está publicado, qué cosa, acá. ¿Sí? Los cálculos, capítulo 4 del material que estamos trabajando, ¿sí? Yo lo tengo acá abierto. Acá, obviamente, ya trabajamos media, moda y mediana, que están por acá. Son indicadores de centralidad. A ver, repasando. La moda era el dato que más se repetía, o sea que tenía mayor frecuencia relativa. Es lo más votado, digamos, lo más usado. La media era alrededor de qué valor se repartían la mayor cantidad de los datos, ¿sí? Y la mediana era como el valor del medio, el que dejaba, si los ordenábamos todos en fila de menor a mayor, sería justo el que queda en el medio, ese sería la mediana, el que la mitad de los datos son más chicos que él y la otra mitad de los datos son más grandes que la mediana, ¿sí? Entonces, estamos hablando de indicadores de posición central, alrededor de qué datos se centralizan los datos, perdón, alrededor de qué valores se centralizan los datos que estoy trabajando, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver son indicadores de dispersión. Al revés, me dicen qué tan estirados están los datos o qué tanto se alejan, se desvían del promedio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo muy claro con el que empieza el libro, ¿sí? Y dice, tomar en cuenta un alumno A que tiene 5 evaluaciones en la asignatura lengua y estas son sus calificaciones. 4, 7, 9, 2 y 8. Y ahora eso es para el alumno A. Y ahora toma el alumno B y dice, estas son sus 5 calificaciones. 5, 6, 6, 6, 7. ¿Sí? Lo que hace es calcular la media para el alumno B y le da 6, y la media para el alumno A y también le da 6. Entonces, si solo nos quedáramos con el indicador de la media, diríamos que estos dos estudiantes son iguales o tuvieron iguales las notas. Y vemos que no tuvieron iguales, ¿sí? Podemos decir que estas notas del estudiante B están más cercanas o más cerca de la media, ¿sí? Mientras que estas notas, fíjense que se sacó un 9, este no llegó ni siquiera a un 8, este sacó un 9 y un 8, pero también se sacó un 2 y un 4, y este no tuvo notas tan bajas. Este tiene datos más extremos, ¿no? Por bajos y por altos, ¿sí? Que se alejan del promedio que es 6, ¿sí? Fíjense si hacemos rápidamente y con mucha desprolijidad que me toma esto, si ponemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Fíjense que tiene una calificación en 4, ninguna calificación 5, ninguna calificación 6, una calificación 7, una calificación 8 y una calificación 9. ¿Sí? Y el otro, azul, también haciéndolo acá, muy desprolijamente, 5, 6,
7 y tiene un 5, tiene 3 veces el 6, y acá está el 1, 2, 3, estaría por acá el 6 y, una vez el 7. ¿Sí? Si bien este no repitió notas, tuvo notas más alejadas, y este repitió notas, por lo tanto sea un pico acá, ¿no? Aumenta en 6. Y esto es más chato o más estirado, ¿sí? Entonces, pero habíamos visto que recién los dos tenían la misma media. Eso nos da una pauta que solo basarnos en la media nos es insuficiente. No solo hay que ver alrededor de qué valores se centralizan todos los datos o la mayor cantidad, sino hay que ver qué tan dispersos están. ¿Sí? Entonces ahí aparecen los indicadores de dispersión. El primero y el más fácil es lo que acá llama recorrido, pero le vamos a llamar rango. A mí me gusta más esto. Es el rango de datos. Y es la diferencia entre el valor mayor, acá, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la variable. ¿Sí? Fíjense que acá, para el estudiante A, el rango es 8 menos 2, 6. ¿Sí? Y para el estudiante B, el valor máximo es 7, el valor mínimo es 5, 7 menos 5, 2. ¿Sí? O sea que el rango me habla qué tan separados están los extremos. Entonces, acá ya puedo ver la primera diferencia. Ah, sí, los dos estudiantes tienen una media de 6, pero uno tiene más dispersión que otro. ¿Sí? Los extremos están más alejados en el estudiante A que en el estudiante B, porque el rango es mayor. ¿Sí? Entonces, calcular el rango es agarrar el mayor valor que toma la variable y restarle el menor valor que toma la variable. Es ver a qué distancia están las puntas, ¿sí? Los datos extremos. ¿Ah? Luego, los otros dos indicadores de dispersión que vamos a utilizar es la varianza y la desviación típica. ¿Sí? Sería bueno que lean atentamente este capítulo para darse cuenta por qué la varianza no nos sirve de mucho. Lo da acá con un ejemplo. No me voy a detener en eso, pero sí utilizamos la varianza, que se simboliza bar, y la desviación típica, que se simboliza con la letra griega sigma. ¿Sí? Necesitamos de la varianza para saber el desvío, porque el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se calcula la varianza, y cuando conozcamos la varianza se le hace la raíz cuadrada, entonces conocemos el desvío. ¿Sí? Y no se asusten, la varianza es la suma de la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia absoluta por la diferencia entre el valor de la variable y la media al cuadrado, y todo esto dividido el tamaño de la población. ¿Sí? No asustarse, ¿sí? Que de vuelta, esto lo calcula la calculadora aprendiendo un videotutorial de 5 minutos, ¿sí? O también viendo otro videotutorial, la clase que les colgué eso de 10 minutos, aprenden cómo se hace con el GeoGebra en fracciones de segundo, ¿sí? Entonces, bueno, tampoco es que asuste mucho esta fórmula. Lo que sí, primero, fíjense que para calcular la varianza necesitamos conocer la media. ¿Sí? O sea, ya tendría que haber calculado la media. ¿Sí? Voy a ver, borrar acá para a ver si puedo bajar. Vuelvo a escribirlo acá. La varianza es igual a la sumatoria de f sub i por
x sub y menos x al cuadrado, todo esto dividido n. ¿Sí? Y por otro lado dijimos que el desvío es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Bien. Entonces, acá nos apoyamos de vuelta en las tablas para ir haciendo estas cuentas ordenadamente. Fíjense que acá tenemos el valor de la variable, acá tenemos la frecuencia absoluta, ¿sí? En esta columna, acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Y acá, bueno, multiplica frecuencia por valor de la variable en esta columna. Y en esta columna ya conoce acá la media, ¿sí? Y hace el valor de la variable menos la media. Algunos le dan negativo, como estos de acá. Este le da 0 y a algunos le da positivo, ¿sí? Está haciendo la diferencia entre el valor de la variable y la media que ya se calculó. Eso se eleva al cuadrado, o sea, este menos 5 se eleva al cuadrado, ¿sí? Y se multiplica por FI, o sea, por 1. O sea, menos 5 al cuadrado 25 por 1, 25. Menos 4 al cuadrado 16 por 2, 32. Menos 3 al cuadrado 9 por 2, 18. ¿Sí? O por ejemplo acá, 2 al cuadrado 4 por 3, 12. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo ordenadamente, primero fíjense que en esta columna hace la resta esta. En la próxima columna eleva al cuadrado y multiplica por f sub i. Esta suma lo hace cuando ya tiene calculado esto para cada fila, lo suma todo. O sea que este sumatorio es sumar todas las filas. Y dividirlo entre n. ¿Qué era n? N era la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿no? N lo veo acá. O sea que para calcular acá la varianza, me quedaría este 158 dividido 22. ¿Sí? ¿Alguien tiene una calculadora para hacerlo ahí? 158 dividido 22. ¿7,1 puede ser? Puede ser 7,1, sí. Y raíz cuadrada de 7,1 te debería dar el desvío que acá dio 2,7. A ver, fíjate, o redondeado ahí. Raíz cuadrada de 7,1 debería dar 2,7. ¿Sí? ¿Da? Va, sí. Muy bien. Entonces, fíjense cómo se fue haciendo todo de a poquito. ¿Para qué? Para calcular la varianza. Luego lo que hicimos fue la raíz cuadrada de la varianza para conocer el desvío. ¿Y ahora el desvío qué? Bueno, el desvío quiere decir, si yo acá tengo el valor de la media, ¿sí? ¿Cuánto se desvían los datos en promedio para un lado y para el otro? En general, en promedio, perdón. ¿Sí? O sea, acá tengo un desvío y acá tengo un desvío. Y en este rango de datos, ¿sí? Alrededor de la media, un desvío, siempre está el 68% de los datos. ¿Sí? Entonces, ahí me da un rango entre qué un rango no, un intervalo entre qué valores voy a encontrar la mayor cantidad de datos. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer la media, que era 5, más el desvío, que es 2,7, me da 7,7. Y la media, que es 5, menos el desvío, que es 2,7, me da 2,3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos estos datos de esta tabla, el 68% de esos datos se encuentran en el intervalo que va entre 2,3 a 7,7. ¿Sí?
¿De dónde saqué estos extremos? Bueno, la media más un desvío, la media menos un desvío. Miren, acá abajo está mejor expresado con una grafiquita. Borro acá y bajo. No sé si alguien estaba copiando y lo maté, le borré todo, perdón. Acá. Era abajo era arriba. ¿Sí? Si acá tengo la media y le sumo un desvío, le resto un desvío, ¿no? Acuérdense que acá era 5, si le sumábamos un desvío era 7,7, si le restábamos un desvío era 2,3. O sea que entre 2,3 y 7,7 encontramos el 68,2% de los datos. Eso es porque lo digo yo, porque lo dice el libro, no, eso es un teorema que se demuestra. No lo vamos a demostrar nosotros, ¿sí? Pero en general para eso se busca el desvío, porque se suma la media y se resta la media y yo sé que en ese intervalo tengo la mayor cantidad de los datos. Y si quiero seguir teniendo más precisión, aumento y me tomo 2 desvíos para un lado y 2 desvíos para el otro, como lo hace acá, ¿sí? La media más 2 desvíos, las medias menos 2 desvíos, y entonces en esta área ya encontramos al 95,5% de los datos. O sea, casi todos los datos van a estar en el entorno que hay 2 desvíos para un lado y para el otro de la media. ¿Sí? Y si quiero afinar más los datos, acá ven que si sumo 3 desvíos y resto 3 desvíos, queda en ese intervalo queda el 99,7% de mis datos. ¿Sí? Entonces esto es asombroso porque solamente sabiendo la media y el desvío puedo tener muchísima información sobre cómo se acumulan los datos alrededor de la media. ¿Sí? En el caso que vimos recién de los gurises con las notas que tenían la misma media pero distinto desvío, lo podemos ver acá. ¿Sí? La curva más chata, digamos, más gruesa, es la que tiene el mayor desvío, está más estirada. Sin embargo, esta, bueno, acá justo salto esto. Decíamos, fíjense que las dos curvas tienen la misma media, ¿no? El punto alto indica la media, ¿sí? Como la curva chata y gruesa es más ancha, digamos, justamente más gruesa, quiere decir que tiene mayor desvío, ¿sí? La curva más alta tiene la misma media, pero un menor desvío, entonces se van a alejar menos los datos de la media, y eso va a ser una curva un poco más finita y estirada para arriba, ¿sí? Estos se llaman campanas de Gauss, por Gauss, por un matemático, Gauss creo que era alemán, que empezó a estudiar este tipo de curvas, ¿sí? Y es una forma de representar cómo se distribuyen los datos, ¿sí? La frecuencia de los datos. Entonces, dos de los puntos del proyecto implican calcular el desvío. Solamente recuerden que calculamos los indicadores de centralidad y de dispersión para las variables cuantitativas, para la cualitativa no tiene sentido, ¿sí? Y entonces ustedes van a tener que calcular ese desvío. De vuelta, pueden hacerlo con esta formulita que yo les mostré, viendo cómo en este video, siguiendo este capítulo del libro que explica bien paso a paso, o pueden aprender a hacerlo en la calculadora, o pueden aprender a hacerlo en GeoGebra, y está el video ahí también. Una de las formas van a tener que hacer para poder cumplir con ese requisito. ¿Sí? ¿Alguna duda? Eh,
Ninguna duda. O sea que si mañana ponen un escrito sorpresa, se sacan 12 todo. Eh, bueno. Se está por acabar el tiempo, así que vayan tranquilos. A ver, hay alguien que dijo algo en el chat. Ah, muy bien, Valeria. Dice, ¿cómo calculo el desvío si tengo datos acumulados? Por ejemplo, yo en mi tabla de frecuencia tengo 17 o menos, como un rango. Recordá que cuando tenemos datos separados en intervalos, elegimos como un representante, que es lo que llamamos la marca de clase. ¿Sí? A ver, vuelvo a compartir pantalla. Vamos a minimizar acá, minimizar acá, minimizar acá. ¿Sí? Si yo tengo una variable cualquiera, por ejemplo, que va desde el 0 al 5, desde el 5 al 10, desde el 10 al 15, bla, 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 desde el 15 al 20, ¿sí? Acuérdense que para calcular la media, la moda, la mediana y también para calcular el desvío, como en estos intervalos hay infinitos valores que puede tomar la variable, lo que hacíamos es calcular la marca de clase, ¿sí? Que era un valor que representara los infinitos valores que hay entre 0 y 5. Y solía ser el punto medio. ¿Cómo calculo el punto medio? Sumo los extremos y divido entre 2. Esto me da 2,5. O sea que la marca de la primer clase va a ser 2,5. Y para calcular la media, todo, Profe, sí. eso es lo que yo te había preguntado. ¿Qué tal? Tú me contestaste. ¿Sí? Exactamente. Disculpa. Entonces, Claro, eso no lo nos sabía. tomamos, para todos los cálculos, nos tomamos la marca de clase, que es como si fuera el delegado de la clase. ¿Sí? Para representar a todos estos números de este intervalo, está el delegado. ¿Sí? Entonces, para calcular la varianza, te va a quedar la sumatoria de los FI, ¿sí? En vez del valor de la variable, y vas a poner la marca de clase menos la media al cuadrado dividido n. ¿Sí? Lo que cambia es esto. En vez de tener x sub i, ¿sí? Eso es cuando vos tenés como el de recién, que tenés un valor discreto, ¿sí? Tenés una cuantitativa discreta y un renglón para cada valor. Pero si tenés en intervalos, lo que cambias es x y por la marca de clase. Y la marca de clase se calcula sumando los extremos, ¿sí? 5 más 10, 15, dividido 2, 7,5. 10 más 15, 25, dividido 2, es 12,5. ¿Sí? Y así. Y entonces después para los valores, para los cálculos, te tomas esos valores. ¿De acuerdo, Valeria? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran aportar, preguntar? Bueno, entonces la actividad de esta semana es concentrarse en la producción del videíto. ¿Estamos? Cualquier cosa que no puedan, no sepan cómo, pregunten. Yo no creo que para muchos de ustedes sea problema editar un video, aunque quizás que nunca lo hicieron, pero aprender cómo se utilizan los editores de video hoy en día, ponen tutoriales y son tutoriales de 2-3 minutos. Está el Movie Maker, está el PTV, YouTube tiene un editor de videos online que también es de fácil manejo, y se trata de pegar distintos videos, a no ser que quieran grabar todo en una sola toma, ¿no? Pero sacarse distintos videos, después pegarlos, combinarlos, y eso es muy parecido a hacer un collage hoy en día, ¿no? Es cortar y pegar archivitos de video. La otra que pueden llegar a utilizar es alguno de estos programitas para grabarse la pantalla, y que fue una de las cosas que hice yo, hacer un PowerPoint, ir pasándolo en mi computadora mientras grabo mi pantalla y mi voz explicándolo, ¿no? Y ahí se genera el video.
Si alguien quiere hacerlo de otra forma, grabándose, el año pasado pedí algo parecido y hubo un grupo que era de arte, entonces hacía teatro, hicieron una parodia de un noticiero, un informativo de televisión, dando una noticia con las variables. Y estuvo buenísimo, tuvo humor, actuado. Yo no les pido que hagan eso, si no quieren aparecer, no aparecen. Pero si tienen ganas de hacer eso, también está bárbaro. Hagan lo que tengan ganas. Respetando lo que se pide en la consigna, que ahí tienen el cuadrito, en base a eso es lo que vamos a evaluar. Bueno, gente, si no tienen nada más, me despido de ustedes. Bueno, que pasen bien entonces, hasta luego. Chao.